Dios le bendiga a todos. Gracias por estar nuevamente junto con nosotros a través de ese canal, aprendiendo de la palabra del Señor, compartiendo de la palabra del Señor. Y realmente ha sido una bendición de poder compartir con cada uno de ustedes esta palabra que realmente nos edifica y nos trae paz, nos trae consuelo, nos da energía. Lo que nosotros necesitamos, ahí está el Señor obrando en nuestras vidas a través de su palabra. So, en este día vamos a terminar con nuestro estudio acerca de la primera epístola de Juan y vamos a estar considerando los últimos dos capítulos, el capítulo 4 y el capítulo 5. Solamente un repaso. Recordemos que esta epístola es escrita por Juan el apóstol y en el primer capítulo aprendimos que no debemos olvidar el mensaje del evangelio. Este mensaje ha sido desde el principio, este mensaje nunca ha cambiado y el mensaje es que Dios es luz y no hay tinieblas en él. Ha sido el mismo mensaje desde Génesis hasta este momento real donde estamos viviendo usted y yo. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Y él es quien nos limpia de nuestros pecados. Es el mensaje, ese siempre ha sido el mensaje y no va a cambiar, ¿verdad? Recuerde que Juan dijo, no voy a cambiar el mensaje porque este es el mismo mensaje desde el principio. Y aunque muchos tengan la necesidad de querer, encontrar algo nuevo, un nuevo mensaje, el Espíritu Santo a través de Juan nos dice, este es el mensaje que debemos de predicar, este es el mensaje que debemos de creer. Dios es luz y no hay tinieblas en él. El capítulo 2, recuerde que estuvimos hablando de cómo nosotros debemos andar si decimos que creemos en Dios, ¿verdad? Si somos de Dios, debemos andar como Él anduvo. Y después va en una lista, recuérdese que estuvimos reflexionando acerca de nuestra vida. Amo como Dios amó, hablo como Dios habló, como Cristo cuando Él vino a la tierra, ¿verdad? Um, Tengo la misma compasión por las almas que Cristo tuvo y aún tiene. Y comenzamos a reflexionar. Entonces Juan comienza y, bueno, sigue diciendo, sí, sí, debemos amar a Dios, debemos tener nuestra confianza en Dios, pero también debemos amar a nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque ¿cómo podemos amar a Dios, quien no vemos, verdad? Si no podemos amar a nuestros hermanos que están ahí junto con nosotros. Nos comienza a decir, debemos aborrecer al mundo y todo lo que viene del mundo, ¿verdad? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, de la concupiscencia. ¿Por qué? Porque todo lo que viene del mundo no viene del Padre, no viene de Dios, ¿verdad? Entonces, tenemos que tomar la decisión, o somos de Dios y nos alejamos del mundo, o nos acercamos al mundo y nos alejamos de Dios. ¿Ok? Entonces, Juan, sigue hablando y le está hablando a la iglesia y le dice, hay muchos anticristos que han salido por el mundo y todo aquel que es anticristo es el que niega al Hijo o al Padre. Entonces, desde ese tiempo hasta ahora, hay muchos que se han levantado, líderes y personas comunes y corrientes que son anticristos, ¿verdad? Entonces, ¿qué Juan le dice a la iglesia? Él le dice a la iglesia, ¿sabes qué? Para que nadie os engañe, ¿verdad? Porque habían falsos maestros entrando al templo y esta iglesia que recién se estaba formando, tenía tenía el hambre de conocer de la palabra del Señor, pero Juan les dice, para que nadie os engañe, pídanle entendimiento al Espíritu Santo, pídanle al Espíritu Santo que Él pueda enseñar la palabra para que ustedes puedan aprender y entender, ¿verdad? Y recuérdese, nosotros no recibimos las revelaciones de la palabra es la revelación de Dios. Nosotros somos iluminados a través del Espíritu Santo para entender la palabra. En el capítulo 3
comenzamos a hablar de la esperanza, ¿verdad? La esperanza del creyente, de que el creyente en un día que esperamos, ¿verdad? Que un día que está pronto por llegar, le veremos tal y como Él es. La esperanza de que nosotros seremos transformados en cuerpos de gloria. La esperanza de que la esperanza que nosotros tenemos es que todo este tiempo que hemos luchado no ha sido en vano, sino que tendremos nuestro galardón en el cielo con nuestro Señor. Y todo aquel que aguarda esa esperanza se purifica todos los días. ¿Por qué? Porque tiene eso como la meta. Entonces, si practicamos el pecado, entonces no tenemos esa esperanza. Si practicamos el pecado, no venimos del Padre, sino que somos, bueno, somos del diablo, ¿verdad? Si todo aquel que, que practica el pecado. Um, ¿Por qué? Porque el diablo peca desde el principio. So, no podemos decir que somos de Dios y practicamos el pecado. Las dos cosas no van, ¿verdad? Entonces, el mensaje es para nosotros que confiemos en Dios y que amemos a nuestros hermanos, porque no podemos otra vez amar a Dios, quien nunca hemos visto, si no podemos amar a nuestros hermanos. So, entrando al capítulo 4, este es uno de mis favoritos, capítulos favoritos. Es el capítulo que los niños aprenden versículos de ella desde muy temprana edad. Y la realidad es que la palabra del Señor es simple para que una persona que nunca tal vez pudo ir a la escuela, que no tiene, masterado y doctorados en teología puedan entender, pero tan complicado para que una persona que no tiene el Espíritu Santo no pueda entender. Entonces, Juan nos habla en una manera bien básica, bien simple, bien al punto. Y el verso 1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Ok? No todo aquel, y lo hemos dicho muchas veces y lo hemos escuchado miles de veces, no todo aquel que se llama profeta es de Dios, aunque venga hablando palabras que pueden sonar bíblicas o que pueden sonar cristianas, ¿verdad? Hay muchos falsos maestros y tenemos que entender que el espíritu que opera en los falsos maestros es el espíritu del diablo. Y el espíritu del diablo, bueno, perdón, y el diablo y los demonios son astutos. So, ellos saben manipular palabra para que todo aquel, que lo oiga le puede caer en su situación, ¿verdad? Son profecías que son one size fits most, que tal vez muchos puedan relacionarse con tal profecía. También tenemos que entender que nos rodea una nube de testigos y esta nube de testigos, ¿verdad? No solamente es el mundo, pero también en el mundo espiritual hay demonios que nos están viendo, que oyen lo que nosotros decimos, que nos observa. ¿Por qué? Porque el enemigo, cuando va a atacar, primero tiene que observar, porque no va a atacar así a lo ciego, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender que es el espíritu mentiroso que opera en estos falsos profetas, que cuál es su meta de poder engañar a muchos. Entonces, Juan le dice a la iglesia, le dice, ¿sabes qué? No creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus, si son de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo y el mismo mensaje es para hoy. Entonces, comenzamos y decimos, verso 2, en esto conoced, ¿ok? ¿Cómo vamos a probar a los espíritus? Así, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne,
es de Dios, porque recuérdese que en ese tiempo había muchos diciendo que era un espejismo, que no era Cristo, que aquel que estaba crucificado era, era un impostor, que era mitad Dios y mitad hombre. Nunca aceptaban que Cristo era 100% hombre y 100% Dios y que vino a la tierra como 100% hombre. So, seguimos, ¿verdad? Si confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Verso 3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Ese espíritu anticristo ha estado en el mundo desde el principio, ¿verdad? Ellos, no, perdón, verso 4, hijitos, vosotros sois de Dios y y los habéis vencido. ¿A quién? Al espíritu del anticristo, al mundo, ¿verdad? Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Es el verso 4. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Por eso hemos vencido al mundo. Porque si Dios está con nosotros, recuérdese, me trae al apóstol Pablo en el libro de Romanos, ¿verdad? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bueno, todos los días nosotros nos enfrentamos al mundo. Todos los días nosotros tomamos la decisión de seguir al Señor y no caer en la vida del mundo, en el ajetreo del mundo, no caer en el pecado del mundo. Es una decisión consciente que tomamos todos los días, ¿verdad? Entonces, el Señor nos dice a través de Juan, si tú eres de Dios, si tú amas a tu hermano, si tú confías en Dios, todo lo que hemos aprendido en el principio, ¿verdad? Si tú crees que Dios es luz, si tú crees y confiesas a Él tus pecados, y cree que Él te justifica, si tú te purificas, entonces somos de Dios, ¿verdad? Entonces, si somos de Dios, somos mayor que este mundo. ¿Por qué? No porque yo pueda ser mayor que el mundo, sino que el que está dentro de mí, el Espíritu Santo que mora dentro de mí, es mayor que el mundo. Y como Él mora dentro de mí, entonces yo he vencido al mundo. No por nada lo que yo he hecho, sino por quien Él es. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye, ¿verdad? Nosotros, por más que queramos, no podemos encajar en el mundo. Siempre vamos a salir, siempre nos vamos a estar como en una posición rara, como que like, tú no perteneces aquí, tú no encajas aquí, o tú no hablas como yo. Y si, como dije la última vez, si encajamos en el mundo, entonces tenemos un grave problema, ¿verdad? Um, ¿Por qué? Porque el mundo no nos oye, ¿verdad? El mundo no nos conoce. ¿Por qué? Porque no somos del mundo. Verso 6, nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Y con eso quiero decir que la verdad no es relativa. Mucha gente, y es bien común, especialmente ahora, escuchar, bueno, esta es mi verdad, o esta es mi verdad, o esta es mi verdad, pero la verdad no es relativa, la verdad no es propia, la verdad es absoluta y la verdad es Cristo, la verdad es bien blanco y negro, ¿verdad? No hay espacios grises. La verdad es que o somos de Dios y nos alejamos del mundo, o somos del mundo y nos hacemos enemigos de Dios, ¿verdad? La verdad es que Dios es real, ¿verdad? La verdad es que el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, tres personas de la Trinidad, son una en esencia, ¿verdad? Son Dios. La verdad es que Cristo vino al mundo para salvarnos. ¿Y cómo nos salvó? Muriendo en una cruz, pagando por nuestros pecados, porque la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Pero el mundo no quiere recibir esa verdad. Pero aunque el mundo no quiera recibir esa verdad, eso no afecta de que sea verdad
o no, ¿verdad? Sigue siendo verdad aunque el mundo no lo acepte. Y nosotros tenemos que mantenernos en la verdad absoluta, en la verdad de la palabra, que Dios es luz, que no hay sombra ni tinieblas en Él y que nosotros necesitamos de su salvación, necesitamos de su misericordia, necesitamos ser regenerados a través del Espíritu Santo. Esa es la verdad, ¿verdad? Entonces, o somos del mundo y encajamos con el mundo y hablamos con el mundo y el mundo nos oye, o somos de Dios. Eso es lo que Juan nos está diciendo, ¿verdad? Del verso 7 al verso 19, comenzamos a conocer a Dios por medio del amor, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender varias cosas mientras leemos. El amor es más que un verbo, ¿verdad? El amor es una persona. Mucha gente dice, oh, si me amas, muéstrame, ¿verdad? Esa es la acción, el verbo, ¿verdad? Pero vamos a leer que el amor va más allá de lo que nosotros en nuestra humanidad podemos pensar que es. Dios es amor y Cristo es el verbo. So, el amor se ha demostrado desde el principio. So, mantenga eso en mente mientras nosotros leemos. Verso 7 dice, amados, amémonos unos a los otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Verso 10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación. Recuérdese que eso significa sacrificio, ¿ok? Sino que envió a su Hijo en sacrificio o en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también amarnos unos a otros. Ese mismo mensaje sigue sonando, ¿verdad? 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su espíritu. Nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Este es Juan hablando, ¿verdad? Juan está diciéndole a la iglesia, yo testifiqué eso, yo vi eso, yo viví con Cristo, ¿verdad? Él está diciendo, no estoy diciéndole algo que me contaron, esto es algo que yo viví, yo soy testigo de que el Padre envió a Cristo. Recuérdese que Juan vio a Cristo transfigurarse en el monte. Él oyó la voz del cielo que testificaba que, que Jesucristo era y es el Hijo de Dios. So, Juan está dando su sello. Verso 15, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día de juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Qué perfecto, qué perfecta palabra el Señor nos ha dejado a nosotros, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar un poco acerca de esto. Se explica la palabra por sí misma, ¿verdad? Solamente quisiera poner algunas cosas, I don't know, como en claro, ¿verdad?
muchas personas tenemos, bueno, esa mal dicho o mala costumbre de que nosotros encontramos a Dios, ¿verdad? Mucha gente han dicho, oh, yo encontré a Dios, pero la realidad es que Él nos encontró a nosotros, Él nos creó, ¿verdad? Él nos buscó a nosotros, Él nos amó primero y nos amó con un amor que no se puede comparar. ¿Verdad? Hay muchos tipos de amor, ¿verdad? El amor entre amigos, ¿verdad? El amor entre familiares, el amor entre cónyuges, el amor entre padre e hijo, hijo y padre, pero el amor de Dios sobrepasa todos esos amores, porque el amor de Dios es realmente incondicional y perfecto. ¿Cómo se demuestra ese amor? Que Dios mismo, ¿verdad? El que Juan habla en el primer capítulo de Primera de Juan y del Evangelio de Juan, como el verbo que desde el principio era con Dios, era Dios, ¿verdad? Y es Dios, el creador de los cielos y de la tierra, ese gran Dios, que los cielos cuentan su gloria, que la naturaleza cuenta su gloria, nos amó a nosotros tanto que vino al mundo como hombre, se despojó de su gloria para venir a morir por nosotros, porque nada de lo que nosotros podemos hacer nos puede hacer merecedores de la gracia y de la salvación de Dios. El hombre ha intentado salvarse por su propio mérito desde el principio y nunca ha podido, pero Dios, sabiendo y honrando la ley del Padre, que el pecado trae consigo la muerte, vino, Jesucristo vino al mundo para darse por nosotros en nuestro lugar para que nosotros podamos ser salvos por Él. Y ese es el sacrificio, ¿verdad? Ese es la propiciación por por nuestros pecados. Ese es el perfecto amor. So, el amor de Dios no es simplemente decirnos, oh, te amo, sino que conllevó una acción. Y eso es lo que es un verbo, una acción, ¿verdad? Y era de morir por nosotros. Dios es amor. Entonces, si alguno no tiene a Dios, no tiene amor. Por eso es que muchas del pensamiento, de la ideología de lo que es el amor en el mundo se ha transversado tanto y aún muchos no creen en el amor por malas experiencias, pero la realidad es que si no tenemos a Dios, no tenemos amor, no conocemos amor. ¿Y cómo podemos amar a alguien si no tenemos el amor? No podemos dar lo que no tenemos. Si no tenemos a Dios, ¿cómo podemos dar amor a otros? Por eso que el amor de Dios sobrepasa todo tipo de amor. Por eso es que cuando uno está en Dios, ¿verdad? Y Dios está en él, puede amar a una persona quien, quien no conocemos, que no sabemos nada de ellos y sentir el amor y la compasión, ese es el amor de Dios. No podemos amar si no tenemos a Dios porque Dios es amor. ¿Verdad? Amor no es un hecho, no es un verbo, es una persona. So, Dios es amor, pero el amor no es Dios. ¿Ok? So, tenemos que tener eso claro, ¿verdad? Dios es amor. Él es amor, no ha mostrado el amor desde el principio, pero el amor no es Dios, porque si decimos que el amor es Dios, entonces bajamos a Dios de nivel y ponemos el amor como el supremo, el absoluto, y no es así. ¿Ok? So Dios es amor. ¿Y por qué es amor? Porque nos ha amado desde el principio. Y ese amor nos perfecciona, ese amor nos cambia. Cuando gente dicen, wow, qué hay diferente en ti? Y muchas veces decimos, es el Señor, pero es más allá, ¿verdad? Es el amor del Señor que cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir. Es ese amor que realmente nos hace diferente. ¿Por qué? Porque es el amor del Padre. So, Dios es amor.
Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Y aquí está el verso que hemos estado repitiendo. Verso 20. Pues todo aquel que no ama a su hermano, quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Movemos o seguimos al capítulo 5 y hay muchos diferentes puntos en el capítulo 5. Esta epístola realmente es bien simple, bien al punto, pero nos pone todo bien claro, ¿verdad? Para que nosotros podamos recibir el mensaje práctico para entonces vivir. Comienza diciendo, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Okay? Estamos hablando del Padre y el Hijo. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues ese es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, no es algo pesado, no es algo horriblemente dificultoso que no podamos, que no podamos llevar, ¿verdad? Es simple, es práctico. Entonces sigue diciendo, verso 4, todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Esta es la promesa que el Señor nos da, ¿verdad? ¿Por qué? Oh, vence al mundo, verso 4. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, la fe que tenemos en Dios, la fe que hemos estado hablando en todo este libro, ¿verdad? ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Recuérdese, Pablo lo escribió también. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? Esa es la victoria que nosotros tenemos. La tenemos en Dios, no porque nosotros podamos recibir o merecer algo por nuestros propios méritos, sino porque Dios vive en nosotros. Entonces somos vencedores. Hemos vencido al mundo si aguardamos esa fe. Este es Jesucristo, quien vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Recuérdese, la verdad es absoluta. Cristo vino en agua y sangre. Cristo vino 100% Dios, 100% hombre. ¿Okay? Vino a través de la mujer, ¿okay? La sangre, pero vino a través del agua, del Espíritu. Y no dice del hombre, porque recuérdese que el hombre no tuvo parte en cuanto a la concepción de Cristo. ¿Okay? Es bien importante tener todo eso bien claro. Verso 7, y ese es un verso clave que muchas traducciones de la Biblia, muchas versiones de la Biblia que han salido nuevas, han omitido este versículo. Y ese es un versículo clave para nuestra fe. Por eso que realmente no aguardamos mucho a ciertas traducciones de la Biblia, porque por ejemplo, en la nueva versión internacional omiten este versículo y lo dicen diferente. Vaya a chequearlo en su Biblia, ¿verdad? Entonces, verso 7 dice, porque tres son los que dan testimonios en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Esta es la verdad de la Trinidad que nosotros creemos. Este es el ancla de nuestra fe. ¿Okay? Que el Padre, el Hijo, el Verbo es el Hijo, ¿verdad? Juan 1:1. Y el verbo era Dios, ¿verdad? Y ese verbo habitó juntamente con nosotros y vimos su gloria. ¿Okay? Y el Espíritu Santo, estos tres son uno. Y estos tres dan testimonio en el cielo. ¿Okay? El Padre da testimonio del Hijo. El Espíritu Santo da testimonio del Hijo. ¿Okay? Y el Hijo vino a salvarnos, murió por nosotros, nos mostró el amor verdadero. Él es nuestra propiciación. ¿Okay? Y estos tres han dado testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre. Estos tres concuerdan.
Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo, en que el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio de sí mismo. El que no cree a Dios, el que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso. Porque si no ha creído en el testimonio que Dios ha dado porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Eso no es simplemente creer en Dios, es creer a Dios, creer en el testimonio que Él ha dicho. Y este es el testimonio que Dios ha dado, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. La vida está en su Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo se dio en sacrificio por nosotros. Tenemos vida eterna a través de Cristo, a través de su sacrificio. Estas cosas os he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Tenemos la confianza de que Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para que los que cometen pecado que no sea de muerte, ¿ok? So, estamos hablando de pecado que no sea la blasfemia en contra del Señor. Y recuérdese que la blasfemia en contra del Espíritu Santo, quien es la persona de la Trinidad que está con nosotros hoy, no es simplemente atribuirle al Espíritu Santo obras satánicas y viceversa. También la blasfemia del Espíritu Santo es faltarle respeto al Señor, realmente faltarle respeto en la manera de cómo nos expresamos acerca del Señor. La blasfemia en contra del Espíritu Santo es aún en lo que vemos. Si vemos programas de televisión que hacen burlas acerca del Señor, que se jactan, que se ríen, que lo escarnecen, todo eso es blasfemia. ¿Por qué? Porque es una falta de respeto a Dios, ¿ok? Hay pecados de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte, ¿ok? Lo que acabamos de decir. Y tenemos que recordar algo, y solamente para abundar un segundito aquí. Muchas veces nosotros como seres humanos ponemos pecados en rangos y eso no nos pertenece a nosotros, ¿verdad? Hay pecados y nosotros siempre ponemos los primeros tres, ¿verdad? El pecado más horrible es el adulterio, la fornicación y la idolatría, ¿ok? Y esos son los peores. Y después allá abajito está la mentira, está la envidia, y no es así. Todos los pecados están en un mismo nivel, pero hay un pecado que es de muerte que va sobre todos esos pecados, por la cual no hay perdón, ¿ok? Por el cual Juan dice, ni siquiera pidan por ella. Y esa es la blasfemia en contra del Espíritu Santo, la blasfemia en contra de Dios. Pero todos los demás pecados son igual de gravosos, ¿ok? So no es para nosotros poner en rangos, sino que ya la palabra lo ha hecho. Solamente para, tirar eso ahí, ¿ok? Verso 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Esa es otra esperanza, otra confianza que tenemos en el Señor, que Él mismo nos protegerá del maligno. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Por eso es que no podemos estar congraciándonos con el mundo.
porque el mundo entero está bajo el maligno. So, ¿estamos con el maligno o estamos con el Padre? No hay un espacio en el medio. Y eso lo hemos estado diciendo aún desde el principio, ¿verdad? Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, al que es verdadero. Ujú. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y la última recomendación que Juan nos da es, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Ídolos no solamente son estatuas religiosas, ídolos son cualquier persona o objeto que vaya en el lugar de Dios, en el primer lugar en nuestra vida. Todo aquel que quita a Dios o toda aquella cosa que quita a Dios del primer lugar de nuestra vida, eso son ídolos. So, guardaos de los ídolos. Bueno, llegamos al final de nuestro estudio del Primera de Juan y realmente ha sido de mucha bendición para mi vida. He aprendido mucho más acerca de cosas prácticas que tengo que hacer para seguir en mi vida y en mi relación con el Señor. Espero que cada uno de ustedes hayan recibido su palabra. No se olvide de suscribirse al canal si no lo ha hecho todavía. No se olvide de presionar la campanita para que puedas recibir las notificaciones de cuando nosotros subimos prédicas y estudios, y todos los martes, todos los jueves y todos los domingos estamos compartiendo la palabra del Señor. Que el Señor le bendiga a todos.